Antes de empezar, no olvides darle me gusta y suscribirte. Tenía 2 vasos de whisky escocés de 12 años en un bar de mármol en Santa Lucía cuando mi esposa calificó nuestro viaje de aniversario de $20,000 como asqueroso. Lo suficientemente fuerte como para que el camarero hiciera una pausa a mitad del vertido y fingiera no haber oído. ¿Asqueroso, Jason? Todo esto se siente barato, dijo Michelle, agitando su cóctel sin mirarme, sus dedos manicuros golpeando el vaso como si estuviera aburrida en una venta de garaje en lugar de sentada en un resort caribeño de 5 estrellas. Michelle, mi esposa de 8 años, exdirectora de marketing de boutique convertida en crítica autoproclamada de todo lo que hacía, había dominado el arte de la humillación disfrazada de honestidad. Dejé el whisky con cuidado. ¿Barato? Pregunté, manteniendo mi tono uniforme porque la ira era el combustible que a ella le gustaba sipón. Michelle, este viaje costó más que mi primer coche. Ella soltó una suave risa teatral. ¿Exacto? Tiras dinero a las cosas y crees que eso crea magia. No es así. Solo demuestra lo mucho que te esfuerzas. Ahí estaba. No se trataba del viaje, sino del poder. Las palmeras se mecían más allá del bar abierto, el océano rodaba en lentas olas bajo el atardecer. Las parejas cercanas se inclinaban una sobre la otra, bronceadas y sonrientes. Y allí estábamos nosotros, vestidos para cenar, pareciendo un cuento con moraleja. Esto lo planeé para nosotros, dije, estudiando su postura, el ligero levantamiento de su barbilla. Pero tu actitud lo arruinó antes de que desempacáramos. Ella se volvió hacia mí entonces, con los ojos afilados. No, Jason, tú lo arruinaste. Siempre lo haces. Reservas lo que quieres, programas lo que quieres y esperas que yo aplauda como una niña agradecida. Casi sonreí. Proyección clásica. Cuando alguien culpa tan rápidamente, generalmente significa que está protegiendo algo frágil. Ego, culpa o un plan de salida. Te pregunté qué querías, le respondí con calma. Dijiste sorpréndeme. Porque esperaba que finalmente me entendieras, me espetó. Pero nunca lo haces. Solo actúas. La palabra al actuar quedó suspendida entre nosotros. Me incliné más cerca, bajando la voz. ¿Y qué es exactamente lo que estoy actuando, Michelle? ¿Para ti o para quien sea con quien me estás comparando? Su mandíbula se tensó por medio segundo. Un parpadeo. Lo noté todo. Estás paranoico, dijo con suavidad. Quizás si no fueras tan inseguro, realmente disfrutaríamos de las cosas. Inseguro. Otro desvío. Cuando se acerca la responsabilidad, ella cambia el foco de atención. Respiré hondo, sintiendo el calor subir por mi pecho, pero negándome a dejarlo derramarse. Te burlas del viaje. Te burlas del esfuerzo. Y de alguna manera, el problema. Ella se encogió de hombros. Si fueras un tipo diferente de hombre, quizás no me sentiría así. Esa frase estaba destinada a herir. Pública, sutil, negable. Por un momento, vi mi vida ordinaria en Houston. Turnos tempranos en la firma de energía, largos viajes al trabajo, la casa suburbana con setos recortados, el orgullo silencioso que sentía al proporcionar estabilidad. Raíces de clase media, ascenso a clase media alta, nada llamativo, solo constante. Hacía horas extras para que ella no tuviera que hacerlo. Pensé que la seguridad era amor. De pie allí, me di cuenta de algo inquietante. Ella no quería seguridad. Quería influencia. ¿Sabes qué es realmente asqueroso?, dije en voz baja. Gastar miles para estar en un lugar hermoso y aún así elegir ser miserable. Sus ojos destellaron. No te atrevas a pintarme como ingrata. No tengo que pintar nada, respondí. Lo estás haciendo tú misma. El silencio cayó entre nosotros, espeso y húmedo como el aire de la isla. Una pareja al final del bar fingió estudiar el menú de bebidas. Michelle se inclinó, con la voz apenas audible, ya veo. Quizás solo esperaba más de mi marido. Y ahí estaba, la comparación de nuevo, sin nombre pero presente. La sentía como una sombra a nuestro lado. Enderecé el fuego en mi pecho, ya no caótico sino concentrado.
Entonces, quizás deberías preguntarte por qué nada es suficiente. Ella se burló, volviendo a su bebida. Eres imposible. No, pensé. He terminado de reaccionar. Dejé dinero en el bar y me alejé, la brisa del océano golpeándome la cara mientras caminaba hacia la orilla que oscurecía. Detrás de mí, la música se reanudó, los vasos tintinearon, la vida continuó. Pero algo dentro de mí había cambiado. No me iba para refrescarme. Me iba para decidir cuánto tiempo más estaba dispuesto a ser el villano en una historia que ella seguía reescribiendo. Y por primera vez esa noche, sentí claridad en lugar de confusión. 3 días después de volar de regreso a Houston, entré en nuestra casa que todavía olía ligeramente a combustible de avión y agotamiento, solo para encontrar a Michelle estirada en el sofá blanco como una reina revisando a un sirviente. ¿No trajiste flores?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono, su tono plano pero cargado. Parpadeé. Acabo de terminar un turno de 12 horas. Ella suspiró dramáticamente. Ese no es el punto, Jason. Un esposo considerado no necesita un recordatorio. Ahí estaba de nuevo. La prueba disfrazada de decepción. Dejé mis llaves en el mostrador de mármol, estudiando su postura. Sin sonrisa, sin calidez, solo expectativa. Te burlaste de un viaje de $20,000, dije con calma. Pero se supone que debo aparecer con rosas. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Así que ahora los regalos son transaccionales? ¿Así es como amas? No, respondí, sintiendo que algo se asentaba dentro de mí. El respeto no es transaccional, pero es requerido. Ella se levantó, caminando hacia la cocina, sus tacones golpeando bruscamente el azulejo. Increíble. Todavía estás de mal humor por esas vacaciones. No estoy de mal humor, dije, siguiéndola. Estoy observando. Ella se giró, con los brazos cruzados. ¿Observando qué? Que nada es suficiente. Ni el viaje, ni la casa, ni yo. Sus labios se curvaron en una fina sonrisa. Quizás porque no eres el hombre que pensé que eras. Escalada clásica. Cuando no podía extraer la culpa, aplicaba la amenaza. Sabes, añadió con ligereza. Podría encontrar a alguien que me entendiera mejor. Eso no sería difícil. El mármol amplificó el silencio que siguió. La observé con atención, el ligero levantamiento de su ceja, esperando una reacción. Quería celos, pánico, una carrera para demostrar mi valía. En cambio, me apoyé en el mostrador. Si eso es lo que crees, entonces ¿por qué sigues aquí? Su confianza flaqueó por un segundo. Perdón. Dijiste que podrías encontrar a alguien mejor, continué con calma. Entonces, que así sea. Las palabras aterrizaron más pesadas de lo que esperaba, incluso para mí. Ella se rió, pero le faltó convicción. Estás siendo dramático. No, dije en voz baja. He terminado. Nos quedamos allí, el refrigerador zumbando entre nosotros como estática de fondo para una señal moribunda. Michelle apartó la mirada primero. Bien, murmuró. Quizás necesitamos espacio. Espacio. La palabra educada que la gente usa cuando ya ha hecho las maletas emocionalmente. Esa noche, nos movimos por la casa como extraños. Habitaciones separadas, silencio separado. Sin gritos, sin puertas que se cierran de golpe, solo la logística tranquila de dos personas que dividen mentalmente una vida. Y por primera vez, el aire no se sintió tenso. Se sintió inevitable. Me reuní con Laura en una tranquila cafetería del centro de Houston un martes por la tarde gris, decidido a mirarla a los ojos y hacerle la pregunta que había estado como una piedra en mi pecho. Laura Bennett, amiga de toda la vida de Michelle desde sus días en marketing, que se había mantenido neutral en nuestra separación, estaba sentada frente a mí, con los dedos apretados alrededor de una taza de cerámica que no había tocado. Siempre había sido la persona compuesta, la pacificadora en nuestro círculo social. Hoy, parecía ensayada. Gracias por reunirte conmigo, dijo en voz baja. Seré directo, respondí, recostándome en mi silla. ¿Michelle veía a alguien mientras estábamos casados?
La pregunta cayó limpiamente entre nosotros. Laura parpadeó demasiado rápido. Jason, no sé qué estás insinuando. No estoy insinuando, dije con calma. Estoy preguntando. Ella inhaló, bajando la vista a la mesa. Michelle estaba infeliz. Tú lo sabes. Se sentía ignorada. Eso no era una respuesta. Era un encuadre. Infeliz no es igual a infiel, dije. Así que, volveré a preguntar. Ella se movió en su asiento. También traté de ayudarte. Le dije que se comunicara. Le dije que no te alejara. Interesante elección de palabras. Ahora, no hagas trampa. No te alejes. Así que, había un alejamiento. Observé en silencio. Laura levantó la vista rápidamente. Eso no es lo que quise decir. Su rodilla rebotaba debajo de la mesa. Microansiedad. Su mirada seguía deslizándose hacia la ventana como si buscara a alguien. ¿Mencionó a otro hombre? Pregunté. No, respondió demasiado rápido. Luego, más suave, no directamente. Ahí estaba. No directamente, repetí. Ella compararía, admitió Laura. Decía cosas como, algunos hombres son más ambiciosos, o, algunos hombres saben cómo hacer que una mujer se sienta viva. Pero eso no significa que hubiera alguien específico. Las comparaciones rara vez son abstractas. Generalmente tienen una fuente. ¿Lo conociste?, pregunté con calma. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Jason, te juro que nunca vi pruebas de nada físico. ¿Físico? Otra palabra cuidadosa. Asentí lentamente, archivándolo. Las personas que mienten descaradamente se quedan quietas. Las personas que protegen verdades parciales negocian el lenguaje. La estás protegiendo, dije. Estoy tratando de ser justa, respondió ella, aunque su voz temblaba. ¿Con quién?, pregunté. El silencio se estiró. Laura finalmente me miró, y por un breve segundo, algo parecido a la culpa brilló en su rostro. No quería que tu matrimonio terminara, dijo en voz baja. Le dije que lo estaba arriesgando todo. ¿Arriesgando? Así que, había algo que arriesgar. Me levanté, dejando dinero en la mesa por mi café sin tocar. Sabes más de lo que dices. Su voz me siguió mientras me alejaba, Jason. Nunca quise hacerte daño. Eso no era una negación. Era una confesión sin detalles. Al salir a la humedad del centro, sentí que algo se solidificaba. Michelle no solo había estado insatisfecha. Había estado audicionando reemplazos. Y Laura, ya fuera por lealtad o por miedo, había estado en primera fila para los ensayos. La sala del tribunal en el centro de Houston olía a madera pulida y papel viejo. Y Michelle estaba sentada en la mesa del peticionario como si asistiera a un brunch que no había pagado. No parecía devastada. Parecía entretenida. 8 años, dijo en un momento, su voz lo suficientemente alta para que la galería escuchara. 8 años muy largos. Su abogado le puso una mano suave en el brazo, una advertencia silenciosa, pero ella solo inclinó ligeramente la cabeza, desafiante, compuesta. Michelle Carter siempre se desempeñó mejor con una audiencia. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas, la espalda recta. Había elegido un traje azul marino que una vez dijo que me hacía parecer predecible. Hoy, predecible se sentía como una armadura. Cuando mi abogado se refirió a las contribuciones financieras y la división de propiedades, Michelle soltó una suave risa. A Jason siempre le gustó cuantificar todo, dijo. Viajes, casas, incluso afecto. Es agotador vivir en la hoja de cálculo de alguien. Algunas risas ahogadas ondearon desde atrás. Ella se alimentaba de eso. No reaccioné. Esa era la diferencia ahora. No estaba aquí para ganar emocionalmente. Estaba aquí para cerrar un capítulo. Aún así, mi atención seguía desviándose más allá de su hombro hacia el tercer banco a la derecha. Laura estaba sentada allí, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No se había vestido para el espectáculo.
Vestido gris sencillo, cabello recogido, sin maquillaje dramático. Parecía tensa. Cuando Michelle hizo otro comentario, algunos años es mejor dejarlos perdidos, vi a Laura encogerse. Interesante. El juez se aclaró la garganta. Señora Carter, esto es un procedimiento legal, no un foro de comentarios. Los labios de Michelle se apretaron en una fina sonrisa. Por supuesto, señoría. Pero sus ojos se deslizaron hacia mí, buscando alguna herida. Para demostrar que aún tenía acceso, no le di nada. En cambio, estudié a Laura. Cada vez que Michelle hablaba con una frialdad exagerada, la mirada de Laura se dirigía a mí, no con curiosidad, sino con preocupación y algo más pesado. ¿Culpabilidad? ¿Remordimiento? Cuando el tribunal recesó brevemente, Michelle se puso de pie y se quitó una pelusa imaginaria de la falda. Al pasar junto a mi mesa, se inclinó ligeramente. «Pareces cansado, Jason», murmuró. «El divorcio no te sienta bien». La miré a los ojos con calma. «La burla tampoco te sienta bien». Su sonrisa flaqueó una fracción. Detrás de ella, Laura se levantó del banco, y por un breve segundo, nuestras miradas se cruzaron. No había suficiencia allí, ni actuación, solo intensidad, como si estuviera esperando algo o reuniendo valor. El alguacil nos llamó al orden, y el aire estéril pareció tensarse en la sala. Palabras sobre bienes y plazos flotaron a mi lado, procesales y secas. Pero debajo de todo, había una corriente subterránea. Michelle luchaba por una narrativa. Laura luchaba contra sí misma. Cuando la sesión finalmente terminó por el día, recogí mis documentos lentamente. Michelle salió primero, sus tacones resonando bruscamente en el azulejo, con la barbilla en alto. Laura se quedó. Se acercó a mí, luego dudó. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. «No vine aquí para actuar», respondí. Sus ojos buscaron los míos. «No todo lo que dice es exacto». «Es una frase cuidadosa», observé. Un leve rubor le subió por el cuello. «Solo quiero decir que hay más que no sabes». Ahí estaba de nuevo. Antes de que pudiera insistir, su teléfono zumbó. Miró la pantalla, apretó la mandíbula y luego lo guardó en su bolso. «Debo irme», dijo. «Laura», añadí antes de que se diera la vuelta. «Si llevas algo, es más pesado de lo que crees». Se detuvo, con los hombros rígidos, luego se dirigió a la salida sin responder. Salí al pesado aire de Texas, las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí con un golpe sordo y resonante. Las burlas de Michelle no me inquietaron. El silencio de Laura sí, porque en esa habitación algo había cambiado, y cualquier verdad que estuviera esperando en las sombras, estaba más cerca de lo que esperaba. 2 semanas después de la última audiencia en el tribunal, salí de una charcutería cerca de mi oficina en el centro de Houston con una bolsa de papel en una mano y exactamente 12 minutos antes de mi próxima reunión cuando escuché la risa de Michelle atravesar el ruido del tráfico. Brillante, deliberada, una señal de actuación. Me giré ligeramente y la vi acercarse por la acera, del brazo con un hombre al que nunca había visto antes. Era más joven, quizás de 20 y tantos, blazer a medida, zapatillas caras, el tipo de corte de pelo que requería mantenimiento. Se comportaba como alguien que había estudiado la confianza en las redes sociales. Michelle disminuyó la velocidad cuando me vio. «Momento perfecto». «Bueno», dijo suavemente, apretando su agarre en el brazo de él. «Jason, qué casualidad verte aquí». El joven ofreció una sonrisa pulida. «Hola, hombre. Soy Tra». Michelle inclinó la cabeza. «Tra y yo nos hemos estado viendo. Es refrescante estar con alguien que entiende el impulso». «Impulso». Interesante elección de palabras. Asentí una vez, dejando que mis ojos pasaran con calma de ella a él. Sin tensión, sin reacción visible. Eso era importante. «Mucho gusto, Tra», dije, extendiendo mi mano. Él dudó lo suficiente para que yo lo notara antes de estrecharla. Su agarre era firme pero ligeramente húmedo. Michelle me miró fijamente el rostro, buscando celos. «Has pasado página rápido», observé con neutralidad.
Ella sonrió más ampliamente. La vida no espera, Jason. Algunos preferimos mejorar en lugar de estancarnos. Ahí estaba, la indirecta pública. Estudié a Tra por un segundo más. Su mandíbula se tensó con la palabra mejorar. No orgullo, sino presión. Bueno, dije ligeramente, soltando su mano. Espero que ambos consigan exactamente lo que buscan. Tra parpadeó. Sí, absolutamente. Los ojos de Michelle se entrecerraron ligeramente. ¿Eso es todo? ¿Sin discurso? Casi me reí. ¿De qué? Ella se acercó, bajando la voz. No pareces molesto. Ya no estoy audicionando, respondí con calma. No tienes que venderme el tráiler. Tra cambió su peso, mirando entre nosotros. La confianza que llevaba como una chaqueta se estaba desvaneciendo. Michelle forzó una carcajada. ¿Ves? A esto me refiero. Desapegado, frío. No, corregí suavemente. Simplemente claro. Una bocina sonó desde la calle y por un momento el ruido de la ciudad se tragó el silencio entre nosotros. Tra se aclaró la garganta. De hecho, tenemos reservas. Claro que sí, dije, haciéndome a un lado. Disfruten el almuerzo. Mientras pasaban a mi lado, noté algo pequeño pero revelador. Los hombros de Tra tensos, su sonrisa desapareció en el segundo en que Michelle miró hacia adelante. No caminaba a su lado. Mantenía el paso. Michelle miró hacia atrás una vez, esperando que los viera irse. No lo hice. Le di un mordisco a mi sándwich y regresé a mi oficina. Una leve media sonrisa se instaló a pesar de mí mismo. Porque si hay algo que he aprendido sobre dinámicas como esa, es esto. Cuando alguien anuncia una mejora tan fuerte, generalmente está tratando de convencerse a sí mismo. Y Tra, no parecía un hombre que supiera en lo que se había metido. 2 meses después, estaba en el patio trasero de nuestros amigos mutuos, Mark y Denise, sosteniendo una cerveza fría mientras el atardecer de Texas pintaba el cielo de naranja y oro cuando escuché el nombre de Michelle flotar por el patio como humo. La hoguera crepitaba detrás de mí, enviando chispas que se deslizaban perezosamente en el cálido aire de la tarde. Las risas rebotaban en la valla de madera. Los niños se perseguían por el césped. Y alguien discutía sobre la temperatura del brisket cerca de la parrilla. Vida normal. ¿Oíste que realmente se casaron?, susurró Denise a otra invitada, sin saber que yo estaba al alcance del oído. ¿Casados? No me giré. Solo tomé un sorbo lento. En Las Vegas, añadió Mark en voz baja. 3 semanas después de ese truco del almuerzo, ella lo consiguió en el centro. Otra voz intervino. Y se divorciaron antes de que la tinta se secara. Aparentemente, Tra no pudo seguir el ritmo. Sus palabras, no las mías. Dejé que eso se asimilara. Michelle y Tra se casaron, se divorciaron en un mes. ¿Seguir el ritmo cómo?, preguntó alguien. El estilo de vida, respondió Denise. Viajes, restaurantes, un lugar más grande. Ella pensó que él tenía más dinero del que realmente tenía. Resultó que estaba endeudado hasta el cuello. Ahí estaba. Miré el ámbar de mi bebida, observando cómo se movía el hielo. Ella le está diciendo a la gente que él se representó falsamente, dijo Mark. Dice que él la arruinó financiera y emocionalmente. No pude evitarlo. Me reí suavemente. Mark lo notó y me miró con disculpa. Lo siento, amigo. No quise. Está bien, dije con calma. La información ya no me hace daño. Y no lo hacía. Lo que me llamó la atención no fue la rapidez del matrimonio. Fue la previsibilidad. Michelle siempre había buscado la aceleración, el impulso. Confundía la intensidad con la estabilidad. Y cuando la realidad ralentizaba el ritmo, ella culpaba a la carretera en lugar de a su propio pie en el acelerador. Al otro lado del patio, alguien atizó el fuego, enviando otra lluvia de chispas hacia arriba. Ella dice que Tra le prometió un cierto nivel de vida, continuó Denise, que él le vendió una versión de sí mismo. Casi sonreí ante eso porque ese era el patrón.
Se enamoraba de las proyecciones y luego resentía al humano debajo. Un compañero de mi oficina, Aaron, que solo había escuchado partes de la historia, se puso a mi lado. ¿Estás bien escuchando esto? Tomé otro sorbo. Estoy mejor de lo que he estado en años. Y esa era la verdad. No hubo un pico de celos, ninguna necesidad de defenderme, ninguna amargura que me arañara el pecho, solo claridad. Michelle no se fue porque yo fuera insuficiente. Se fue porque yo era estable. La estabilidad no emociona a las personas adictas a la comparación. Mientras la hoguera crepitaba ruidosamente detrás de nosotros, Denise añadió un último detalle. Aparentemente, Tra volvió a vivir con sus padres. Ella está publicando citas vagas en línea sobre la traición. Me reí en voz baja esta vez, no cruelmente, sino con conocimiento. El karma no siempre ruge. A veces susurra a través de conversaciones de barbacoa. Mark chocó ligeramente su botella con la mía. ¿Te libraste de algo? No, corregí suavemente. Sobreviví a algo. La noche continuó. Música, historias, el olor a humo en mi chaqueta. Y por primera vez desde ese resort en Santa Lucía, sentí algo cercano a la paz. No porque Michelle fallara, sino porque finalmente entendí que su caos nunca fue mío para manejar. El fuego ardía constantemente detrás de mí, cálido y controlado. Y a diferencia de antes, no estaba demasiado cerca para quemarme. Estaba a mitad de un vaso de bourbon en una fiesta de cumpleaños en la azotea en Midtown Houston cuando Michelle apareció a mi lado como un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. El horizonte de la ciudad brillaba detrás de ella, las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos mientras ofrecía una sonrisa lenta y familiar. Jason, dijo suavemente, inclinando la cabeza. Pareces más ligero. Michelle Carter siempre había sabido cómo volver a una habitación, voz suave, hombros relajados, un toque en el brazo si era necesario. Esa noche, llevaba un vestido negro ajustado y el tipo de perfume que permanecía a propósito. Lo estoy, respondí con calma. Ella se acercó de todos modos. He estado pensando en nosotros. Esa palabra nosotros aterrizó como una reliquia. ¿Así? Pregunté, estudiando su postura. Sin desesperación, solo estrategia. Cuando el caos falla, la nostalgia lo intenta. Estaba bajo mucha presión, continuó. Fue un error. Me moví demasiado rápido. Lo veo ahora. Al otro lado del patio, las risas subían y bajaban. La música pulsaba suavemente a través de los altavoces exteriores. Nadie más prestaba atención todavía. He cambiado, añadió. Quizás ambos necesitábamos espacio para darnos cuenta de lo que teníamos. Ahí estaba, reencuadrar el pasado, reempaquetado como crecimiento mutuo. Michelle, dije con calma. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Sus dedos rozaron ligeramente mi manga. Cena. Solo cena. No tenemos que llamarlo de ninguna manera. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió el cálido aire de la noche. Él no te debe una cena. Ambos nos giramos. Laura estaba a unos pocos pies de distancia, con la postura recta, los ojos firmes. No iba vestida para competir. Sencillo vestido azul marino, maquillaje mínimo, pero no había nada incierto en su presencia. La expresión de Michelle cambió al instante. Disculpa. Laura se acercó. ¿Me escuchaste? Observé, atónito, cómo Laura se colocaba a mi lado, no posesivamente, sino protectoramente. Esto no te concierne, espetó Michelle. Me ha preocupado durante años, respondió Laura, con voz tranquila pero firme. Te vi menospreciarlo. Compararlo, socavarlo en privado y en público. La música pareció atenuarse a nuestro alrededor. Las conversaciones disminuyeron, las cabezas se giraron. Michelle se rió bruscamente. Oh, por favor, no reescribas la historia. No lo hago, dijo Laura. Te burlaste de su esfuerzo en Santa Lucía. Lo humillaste en las cenas. Trataste la estabilidad como un defecto. La mandíbula de Michelle se tensó. Siempre estuviste de su lado. No, corrigió Laura.
Intenté salvar tu matrimonio. Eso aterrizó con más peso que el resto. La voz de Michelle subió. ¿Salvarlo? ¿Te refieres a espiarlo? Quise protegerlo, le respondió Laura, pero tú ya estabas buscando en otra parte. Una pequeña multitud se había formado, fingiendo no mirar. Michelle se volvió hacia mí. ¿Vas a dejar que me hable así? La miré a los ojos con calma. Ella no se equivoca. Eso rompió algo. La compostura de Michelle se quebró. Así que, esto es lo que sois, vosotros dos. Laura no dudó. Esto es responsabilidad. La palabra quedó suspendida, afilada en el aire de la noche. Michelle dio un paso adelante, la ira destellando. Lo has querido todo este tiempo. Las mejillas de Laura se enrojecieron, pero no retrocedió. Quería que lo trataras mejor. El silencio cayó sobre la azotea. Por primera vez desde que la conocía, Michelle no tenía un giro suave, ninguna redirección inteligente, solo ruido. Eres patética, escupió Michelle, aunque su voz temblaba. La respuesta de Laura fue firme. No, he terminado de callarme. Miré a Laura, y luego la miré de verdad. Las miradas nerviosas del café habían desaparecido. La vacilación del tribunal se había evaporado. Esto no era la culpa hablando. Esto era lealtad. Michelle buscó mi rostro una última vez, quizás esperando una intervención, quizás esperando nostalgia. No encontró ninguna. Con un frustrado movimiento de cabeza, se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia el ascensor, sus tacones golpeando el concreto con más fuerza de lo necesario. La azotea reanudó lentamente su ritmo, aunque los susurros persistían. Laura exhaló, bajando finalmente los hombros. Siento si eso fue inapropiado. No lo fue, dije en voz baja. Nuestras miradas se mantuvieron por un momento más de lo que nunca lo habían hecho. El aire de la noche se sentía diferente ahora, cargado, pero no caótico. Algo había cambiado, no solo entre Michelle y yo, sino entre Laura y yo. Y por primera vez, la tensión no se sentía como conflicto. Se sentía como posibilidad. La tarde siguiente, me senté frente a Laura en una tranquila cafetería cubierta de hiedra, escondida entre edificios de ladrillo cerca de Buffalo Bayou. La luz del sol se filtraba a través de las hojas verdes como si la propia ciudad hubiera decidido bajar la voz. Se veía diferente a la luz del día, menos cautelosa, aún compuesta, pero más suave en los bordes. No esperaba lo de anoche, comencé, revolviendo un café que aún no había probado. ¿Por qué interviniste así? Laura exhaló lentamente, sus dedos trazando el borde de su taza. Porque alguien tenía que hacerlo. Esa no es una respuesta, dije suavemente. Ella me miró entonces, y no hubo vacilación esta vez. Solo la honestidad luchando con el momento. La observé destruirte durante años, dijo en voz baja. Las bromas que no eran bromas, las comparaciones, la forma en que ella movía la línea de meta cada vez que la alcanzabas. Sostuve su mirada, sin decir nada. No te ves con claridad, añadió. ¿Crees que la estabilidad es aburrida? No lo es. ¿Es rara? Sentí algo apretarse en mi pecho. No a la defensiva, simplemente desconocido. Michelle dijo que yo actuaba. Respondí que yo cuantificaba todo. Laura sonrió débilmente. Tú planificas. Tú provees. Tú apareces. Eso no es actuación. Eso es carácter. La palabra quedó flotando. Entonces, ¿por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué hablaste anoche? Su compostura flaqueó ligeramente, un rubor subiendo por sus mejillas. Porque cuando ella te tocó el brazo como si nada hubiera pasado, me enfadé. Enfadada, repetí. Sí. Bajó la vista brevemente, luego se obligó a mirarme a los ojos de nuevo. Porque ella no tiene derecho a hacerte daño y luego volver cuando se siente sola. Había algo más debajo de esa frase. Laura, dije con cuidado. ¿Qué no estás diciendo? Ella tragó, la pausa estirándose. He estado enamorada de ti durante mucho tiempo. El ruido del café se desvaneció en el fondo. Se apresuró a aclarar, las palabras saliendo a borbotones.
Nunca actué en consecuencia. Nunca crucé una línea. Intenté reprimirlo porque estabas casado y ella era mi amiga y me dije qué pasaría. Estudié su rostro en busca de cálculo. No había ninguno. ¿Michelle lo sabía?, pregunté. No, dijo rápidamente. Y no fue por eso que te defendí. Te defendí porque te lo merecías. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era pesado como antes. Se sentía cálido. Deberías habérmelo dicho, dije en voz baja. ¿Cuándo? Preguntó con una sonrisa suave, casi triste. Cuando intentabas arreglar tu matrimonio. ¿Justo? Me recosté ligeramente, dejando que el momento respirara. Una parte de mí quería analizarlo, cuestionar los motivos, el momento, los rebotes emocionales. Pero otra parte, más tranquila, más firme, reconocía la sinceridad cuando la veía. No quiero ser la reacción de nadie, dije. No lo eres, respondió con firmeza. Eres una elección. Eso me impactó. Por primera vez en meses, sentí algo que no era defensivo ni estratégico. Simplemente abierto. No sé cómo será esto, admití. No tenemos que etiquetarlo hoy, dijo suavemente. Nuestras manos descansaban sobre la mesa entre nosotros. Cuando ella se acercó a su taza de nuevo, sus dedos rozaron los míos. Breve, accidental, eléctrico. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. La miré, realmente la miré, y me permití una pequeña sonrisa. Estoy dispuesto a ver a dónde va esto. Su exhalación fue casi una risa de alivio. Eso es todo lo que pido. Afuera, la hiedra se movió ligeramente con la brisa. Y por una vez, seguir adelante no se sentía como una batalla. Se sentía como una posibilidad. Una semana después de esa tarde en la cafetería cubierta de hiedra, recibí un mensaje de un número desconocido mientras estaba sentado en la isla de mi cocina terminando papeleo. Encuéntrame en Cornerstone Café. En 2 semanas, a mediodía. ¿Quieres escuchar esto? Sin nombre, sin explicación. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono sin responder. La ambigüedad ya no me inquietaba como solía hacerlo. Quienquiera que fuera, podía esperar. Esa noche, la casa se sentía diferente, no tensa, no dividida. Vivida. La risa de Laura flotaba desde el dormitorio mientras buscaba una toalla limpia. Se había quedado muchas noches esa semana, lentamente, naturalmente. Sin prisas, sin declaraciones, solo comodidad construyéndose donde antes había reinado el caos. Entonces sonó el timbre. Agudo, inesperado. Laura hizo una pausa. ¿Esperas a alguien? No, dije, ya sabiendo quién podría ser. Cuando abrí la puerta, Michelle estaba allí bajo la luz del porche, el cabello peinado con cuidado, los labios curvados en esa familiar y calculada suavidad. Hola, Jason, dijo, con voz melosa. Sé que me echaste de menos, cariño. La audacia casi me impresionó. No me di cuenta, respondí con calma. Ella dio un paso adelante, sus ojos escaneando la entrada como si buscara pruebas. He estado pensando en nosotros, en cómo todo se descontroló. Firmamos papeles, le recordé con calma. Ella bajó la voz. Los papeles no borran la historia. Antes de que pudiera responder, escuché pasos suaves detrás de mí. Laura entró en el pasillo, con una de mis camisas de botones, las mangas casualmente remangadas, el cabello suelto sobre sus hombros. No parecía nerviosa. Parecía firme. Te equivocas. Él no tuvo tiempo de extrañarte, dijo claramente. Las palabras cortaron el aire con precisión. Michelle se congeló. Su mirada se movió lentamente de mí a Laura, asimilando la camisa, la facilidad, la intimidad inconfundible del momento. ¿Qué es esto?, exigió Michelle, su compostura quebrándose. Esto, respondió Laura con calma, acercándose para pararse a mi lado. Es él eligiendo la paz. La voz de Michelle subió. Ustedes dos estaban esperando esto. Eso es lo que es. No, dije en voz baja.
Esto es lo que sucede después de quemar un puente y esperar que siga en pie. Michelle miró a Laura, los ojos brillando con incredulidad. Me traicionaste. Laura no se inmutó. Tú lo traicionaste primero. El silencio se tragó el porche. La respiración de Michelle se aceleró. Jason, dime que esto no es serio. Sostuve su mirada firmemente. Lo es. Por un segundo, vi algo crudo en su rostro. No ira, no manipulación. Perdida. Pasaste página tan rápido, susurró. ¿Pasaste página antes de irte? Respondí con calma. Eso caló hondo. Ella nos miró de nuevo, buscando debilidad, buscando vacilación. No había ninguna. La mano de Laura rozó ligeramente la mía. No posesiva, simplemente presente. La voz de Michelle se quebró ligeramente. Así que eso es. Simplemente me reemplazaron. No, dije suavemente. Simplemente ya no tienes el control. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque no pude saber si eran de orgullo o de dolor. Cometí errores, dijo, casi suplicando ahora. Lo sé, respondí. Pero los errores repetidos se convierten en patrones. La luz del porche zumbó débilmente arriba. Un coche pasó por la calle. Michelle se secó las mejillas con enfado. ¿Te arrepentirás de esto? Lo dudo, respondió Laura antes de que yo pudiera. Michelle nos miró por última vez, luego se dio la vuelta bruscamente y bajó los escalones, su tacón golpeando el concreto con un ritmo desigual. La noche la engulló. Cerré la puerta lentamente. Por un momento, ni Laura ni yo hablamos. Luego ella me miró. ¿Estás bien? Exhalé, sintiendo que algo que no me había dado cuenta de que todavía estaba sosteniendo se liberaba. Sí, dije honestamente, lo estoy. Porque por primera vez, no estaba reaccionando al drama de Michelle. Simplemente estaba viviendo más allá de él. Y cualquier mensaje anónimo que esperara en 2 semanas, ya no se sentía como una amenaza. Se sentía como la confirmación de que el pasado finalmente había dejado de perseguirme. La semana que siguió se sintió casi irreal en su simplicidad. El cepillo de dientes de Laura estaba junto al mío. Su taza de café, blanca con el borde astillado, reclamó un rincón tranquilo del mostrador de la cocina. Las mañanas ya no eran negociaciones o campos de batalla silenciosos. Eran conversaciones suaves sobre tostadas y luz solar que se filtraba por las persianas. Siempre te despiertas tan temprano, bromeó una mañana, viéndome revisar correos electrónicos. Riesgo laboral, respondí. Los mercados energéticos no duermen. Ella sonrió. Bien. Las segundas oportunidades tampoco. No había tensión en la casa. No caminábamos sobre cristales, no medíamos las palabras. Hablábamos libremente, disentíamos con ligereza, reíamos con facilidad. No me había dado cuenta de lo agotador que había sido el amor antes, de cuánto se sentía como una actuación. Con Laura, no había marcador. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, mi teléfono zumbó repetidamente en el mostrador. Las notificaciones se acumulaban, amigos en común enviando capturas de pantalla. Michelle había recurrido a las redes sociales con largas publicaciones sobre traición, sobre falsos amigos, sobre hombres que fingen ser víctimas. El nombre de Laura no estaba oculto. Se insinuaba lo suficientemente alto para cualquiera que prestara atención. Laura me miró. ¿Puedes mirar? Desbloqueé el teléfono y lo hojeé rápidamente, pero los comentarios contaban una historia diferente. Quizás no te cases con alguien después de 3 semanas. Te fuiste primero. La responsabilidad no es traición. La marea no estaba a su favor. Dejé el teléfono sin responder. ¿Te molesta?, preguntó Laura suavemente. Negué con la cabeza. No, se siente distante. Y así era. El caos, las acusaciones, el ruido, todo parecía pertenecer a otra vida. Más tarde esa noche, sentados en el patio con el aire cálido rozándonos, me di cuenta de algo simple y profundo. La paz no es ruidosa. No exige pruebas. Simplemente existe.
Laura apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Estás bien? Estoy agradecido, respondí honestamente. Por primera vez en años, mi vida se sentía estable sin ser asfixiante. Y en algún lugar, Michelle seguía luchando contra las sombras que había creado. Dentro de esta casa, sin embargo, solo había luz. 2 semanas después, entré en el Cornerstone Café exactamente a mediodía, la luz del sol cortaba las altas ventanas, y encontré a Tra sentado solo en una mesa de la esquina, mirando una taza de café como si lo hubiera traicionado personalmente. Se veía diferente. Sin blazer a medida, sin confianza curada, solo una camisa arrugada y ojeras bajo los ojos. Cuando me vio, se puso de pie torpemente. Hola Jason, gracias por venir. Me senté frente a él. ¿Enviaste el mensaje? Él asintió, frotándose la cara con la mano. Sí, no sabía a quién más llamar. De cerca, la actuación había desaparecido por completo. Ella se gastó mis ahorros en 3 semanas, dijo Tra en voz baja. Viajes, muebles, depósitos en cosas que no podía pagar. Cuando dije que no, de repente fui el villano. Escuché sin interrumpir. Les dijo a todos que mentí sobre mis ingresos, continuó, con la voz ligeramente quebrada. Dijo, la atrapé. Yo solo estaba tratando de seguir el ritmo. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Soltó un largo aliento y me miró derrotado. No sé cómo la soportaste todos esos años. No pude evitarlo. Me reí. No cruelmente, no amargamente, solo honestamente. Al principio no sabía nada mejor, dije. Y luego pensé que soportarlo significaba lealtad. Tra negó lentamente con la cabeza. Ella me arruinó, hombre. No, respondí con calma. Ella reveló lo que estabas dispuesto a tolerar. Él se quedó con eso por un momento. Ya no había rivalidad entre nosotros. Sin tensión, solo 2 hombres que se habían parado demasiado cerca del mismo fuego. Lo siento, añadió en voz baja. Por lo del tropezón, por seguir el juego. Estabas interpretando un papel, dije. Ella también. Terminamos nuestro café en un silencio reflexivo. Cuando me levanté para irme, Tra me tendió la mano de nuevo. Esta vez no estaba húmeda. Cuídate, le dije. Tú también, respondió. Afuera, el aire de Houston se sentía más ligero de lo normal. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en la versión de mí que estaba en ese bar del resort hace meses, enojado, confundido, tratando de ganar un juego imposible de ganar. Ahora, no buscaba validación. No reaccionaba al caos. Tenía paz esperándome en casa. Una mujer que me eligió sin comparación. Una vida construida sobre la estabilidad en lugar del espectáculo. Y eso, más que cualquier viaje, cualquier discusión, cualquier victoria en el tribunal, no tenía precio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sobreviviendo mi vida. Finalmente la estaba viviendo. Ese fue el final de la historia. Todavía pienso en Laura interviniendo en esa azotea y confrontando a Michelle delante de todos porque cambió la dirección de todas nuestras vidas en un momento crucial. Así que dime, ¿Laura hizo lo correcto al confrontarla públicamente o debería haberse mantenido al margen? ¿Y qué habrías hecho tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ti, suscríbete y dale me gusta porque a veces las elecciones más silenciosas dan forma a nuestras vidas de la manera más ruidosa.